Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se dicen muchas cosas, pero pocas se salsean. Esto es Puro Salseo, con Nuria Marín. Hola amigos del Puro Salseo, este capítulo de hoy nos lo habéis pedido muchísimo. Después del que hicimos sobre María Antonieta y la Revolución Francesa, nos habéis pedido un montón uno sobre los Románov y la Revolución Rusa. Así que aquí lo tenéis, vosotros pedís y nosotras os lo damos. Otra cosa es, nosotras lo vamos a hacer a nuestra manera, con Mar Jiménez, productora además del podcast, que es con quien hicimos también el de la Revolución Francesa. ¿Qué tal, Mar? Muy bien, pues nada, aquí otra vez haciendo un repaso histórico a temas que a la gente, pues como tú decías, les encanta, que aparte tú lo tienes ahí un monopolio en TikTok. Cuando busco cualquier cosa de Royal Salseo aparece Nuria y claro, teníamos que comentar este tema. Qué pesada con el Royal Salseo. La verdad es que es una historia fascinante y vamos a contaros cómo fue esa fatídica madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, cuando toda la familia Románov fue cruelmente asesinada en el sótano de una casa en los Urales rusos. ¿Quién ordenó su ejecución? ¿Por qué el primo del zar, Jorge V de Inglaterra y abuelo de la reina Isabel II, no hizo nada para evitar su muerte? Si estuvo condicionado por su esposa María de Teck. Hablaremos de Rasputín, de la hemofilia y, por supuesto, de la leyenda urbana sobre si Anastasia sobrevivió a la masacre o no. Si te parece, Mar, vamos a empezar por el final. Venga. Vamos a situarnos en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918. El zar Nicolás II, a ver, voy a dejar muy claro que no pretendo defender al zar, era un señor despreciable, no tuvo en cuenta para nada la situación de la sociedad en esa época, había muchísima gente pasando hambre, mandó a muchísima gente a morir, a una muerte segura durante la Primera Guerra Mundial, o sea, al zar Nicolás II lo habríamos cancelado. Otra cosa es que nos guste que se les ejecutara a él y a toda su familia sin juicio previo. Totalmente. De forma y después todo lo que se ha generado alrededor y tratar de entender cómo se llega a esa situación, ¿vale? El zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra, hija de Alicia de Inglaterra y nieta de la reina Victoria, junto con sus 5 hijos, se encontraban en la casa Ipatiev, en los Urales rusos. Habían sido trasladados desde el Palacio de Invierno de San Petersburgo a varios lugares, supuestamente para ayudarles a escapar de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. No sabían que lo que estaba pasando era que se estaba decidiendo su suerte. Ellos fueron muy tontos, porque no se querían ir del Palacio de Invierno. No. Y aparte, yo creo que esta situación que ahora contarás tú más detalladamente sobre su muerte y cómo se produjo, yo creo que es también un poco el simbolismo del cacao y del jaleo que ellos vivieron y también un poco de la confianza que depositaron en gente como parte de su familia que luego tampoco le respondió, que yo creo que luego lo comentarás un poquito más. Además, ellos no querían ver, yo creo que ellos estaban tan desconectados del pueblo que no quisieron entender que el pueblo lo único que quería era atención y es que a veces siempre pasa lo mismo, es muy cíclico en todas estas, pues cuando hicimos el de María Antonieta, que pues la muerte de 2 reyes, al final todo nace porque tú como institución o como monarca tienes pues unas obligaciones que al final es atender a un pueblo, al menos escucharlo, no ignorarlo. Y cuando te desvías y te crees que estás por encima del bien y del mal, pues al final... Una función auxiliadora, o sea, ellos estaban haciendo una petición de socorro, recuerdo lo del Domingo Sangriento, que ahora hablaremos, lo empezaron unas mujeres con motivo del Día de la Mujer, o sea, era una cosa en principio, era inofensiva, nadie quería matar a nadie, entonces él responde, ¿no? Pues con las armas, ¿no? Porque era un absoluto inepto, ¿no? Es lo que tienen pues los cargos hereditarios, no hay meritocracia y por lo tanto un auténtico inútil, como el pobre zar Nicolás II, pues acabó cagándola hasta sentenciarse a muerte a sí mismo y a toda su familia. Fíjate que ellos incluso en este momento, en este periplo de que los iban trasladando de un sitio a otro creyendo que los estaban protegiendo, ellos llegan a disfrutar de esta nueva vida más sencilla, incluso llegan a simpatizar con sus captores a los que consideraban sus protectores. La madrugada del 16 al 17 de julio se ordenó despertar a toda la familia imperial. Era la 1:30 de la madrugada. Se les anunció que iban a ser trasladados a otro lugar puesto que corrían peligro. Así que el coronel Yurov
Yurovsky, vamos a quedarnos con este nombre, les ordenó que bajaran al sótano para esperar a que vinieran a por ellos. Obedecieron. ¿Por qué no iban a obedecer si habían estado bien con esa gente durante tanto tiempo? Habían conectado con los soldados, los trataban bien, les habían cogido cariño. Días antes, la zarina había emplazado a sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, a que cosieran sus joyas más valiosas a sus corsés con la idea de venderlas en su lugar de destino. O sea, fíjate, para nosotros tener dinero, Totalmente. ¿no? Esos zafiros, esas esmeraldas. Así que antes de bajar al sótano, la zarina instó a sus hijas para que se pusieran sus valiosos corsés y se aseguraran de que quedaban ocultos bajo la ropa. No sabían que estaban poniéndose esos corsés como si fueran carísimos chalecos antibalas. El zar, la zarina, sus 4 hijas y su hijo pequeño, el heredero, Alexei, de solo 13 años, bajaron con diligencia al sótano acompañados de 4 sirvientes y un perro. Al llegar al sótano, a una de las hijas le llamó la atención ver una habitación vacía. ¿Cómo? ¿No hay ninguna silla? ¿Ni siquiera podemos sentarnos?, preguntó. No obtuvo la respuesta que esperaba. En su lugar, el comisario Yurovsky informó fríamente al zar de lo que iba a pasar. Nikolai Alexandrovich, en vista de que tus parientes continúan con su ataque al Soviet, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido tu ejecución y la de tu familia. El zar solo alcanzó a preguntar escéptico y en shock. ¿Qué? ¿Cómo? A partir de aquí, escabechina. Totalmente. A mí me hace, o sea, ahora que te estaba escuchando cómo relatabas todo lo que sucedió, justo estaba pensando, claro, es que esta gente es como la contradicción o de se creen que están tan por encima de todo que, hostia, si te cogen a toda tu familia y te envían a un sótano que estaba, Sí. o sea, ¿no piensas que esto es raro? No, en ningún momento en ningún momento toman conciencia de qué está pasando. O sea, Claro. tal era la desconexión de ese momento de creerse seres divinos, ¿no? Y que me van a proteger porque yo soy un dios, ¿no? Ujú. Y yo creo que, toman conciencia 10 segundos antes de morir. Sí, Hasta sí. entonces él no ha visto... Fíjate, suerte que no tuvo un momento para pensar porque falló absolutamente a su país y a su familia. Totalmente. O sea, los mandó directos a la muerte. Los soldados comenzaron a disparar sin ni siquiera apuntar, afectados ante los gritos de esas personas y toda la humareda, la pólvora, ¿no? No les dejaba prácticamente respirar. Y de esas personas con las que llevaban tanto tiempo conviviendo. Las hijas de los zares tardaron mucho tiempo en morir, puesto que las piedras preciosas que llevaban cosidas a sus corsés hicieron que se tuvieran que disparar varias veces para que las balas alcanzaran puntos vitales. Al no conseguirlo, se remató la faena con bayonetas y cuchillos. Fue una masacre. ¿Por qué se hizo así? ¿Quién dio la orden de su asesinato? ¿Fue Lenin? Claro, esto es lo que comentábamos antes de empezar el episodio, que hay como diferentes teorías, ¿no? Hay gente o teorías que afirman que fue Lenin, otra que fueron los bolcheviques, luego que fue directamente el propio coronel sí, Yurovsky, ¿no? Que no me atrevo a decir el nombre, me es imposible, que quien ordenó todo esto al final, fuese quien fuese, yo creo que era la crónica de una muerte anunciada por todo lo que se estaba gestando en Rusia en ese momento, por la actitud que tuvieron ellos y porque al final no tenían, o sea, no encontraron ningún tipo de sostén que pudiese realmente revalidar o dar una explicación a la conducta que ellos habían tenido, ¿sabes? O sea, Sí, yo creo que psicológicamente necesitaban ajusticiarles, Total. ¿no? O sea, era como, no vamos a... Y además no queremos que se acabe la dinastía, porque además eran conscientes de que estaban matando también al heredero, que fíjate, era un chico de 13 años con hemofilia, muy delicado de salud, que en parte la enfermedad también del niño, del heredero, también es un detonante de la Revolución Rusa, Sí. porque por culpa de esta enfermedad, ¿no? Pues aparece Rasputín en escena. Tras la masacre, los 11 cuerpos fueron cargados en un camión. El proceso de deshacerse de los restos fue absolutamente caótico, fue un desastre. Se cree que primero los dejaron en una mina poco profunda llamada Ganinayama, que los bolcheviques intentaron volar con granadas, pero el pozo quedó intacto y retiraron los cuerpos rápidamente. De camino a la nueva sepultura, el camión quedó atrapado en el fango. Entonces sacaron 2 de los cuerpos, hoy se cree que eran los de Alexei y María, y se deshicieron de ellos en el bosque. Los otros 9 cuerpos se empaparon en ácido, se quemaron y se enterraron en una fosa no muy lejos de allí. Perdón, he dicho María y es Anastasia, ¿vale? El hecho de que separaran los cuerpos de Anastasia y Alexei alimentó la teoría de que Anastasia seguía viva e incluso varias impostoras llegaron a asegurar ser ella. El caso más famoso fue el de Anna Anderson, quien llegó a conocer a varios miembros de la familia Romanov, la madre de la zarina, del zar, ¿no? La madre del zar sobrevivió
Sí. Sí, sobrevivió como 18 años a su propio hijo. De hecho, se le murieron un montón de hijos que quisieron creer que había sobrevivido. O sea, fíjate, que es que yo creo que esta historia los fascina porque dejó muchas leyendas urbanas. Totalmente. Y porque al final es el misterio mueve muchísimo, ¿no? Y al final los mataron en un sótano, luego se llevaron los cuerpos tardaron muchísimo tiempo en encontrarse, y yo creo que todo eso también avivó esa leyenda, y al final pues también de alguna forma es interesante poder mantener esta historia viva, sobre todo para aquellos quienes los mataron, ¿no? Por decir, dices, mira lo que hicimos. Y yo creo que también la fascinación viene por su vinculación directa con la familia real británica. Para identificar los cuerpos hubo que pedir ADN a Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, que esto podéis verlo, creo que en la penúltima temporada de The Crown. Hay un episodio dedicado a esto. O sea, que hay donde, por cierto, se explica muy bien cómo murió esta familia. Bien, y aparte allí te das cuenta, cuando ves a los personajes interactuar, que no se están enterando de nada. De nada. Y hay una serie que es serie documental, que está en Netflix, que os recomiendo mucho, que se llama Los últimos zares. Está muy bien esa serie, la vi hace un par de años y está en Netflix, y os la recomiendo muchísimo para que entendáis el contexto de lo que sucede en... y hay un libro de Ken Follett que se llama La caída de los gigantes. Ostras. Que también relata muy bien también la revolución rusa. El zar Nicolás II, esto me encanta. Es que la familia real británica, a mí me fascina su mundo, sus raíces están en todas partes. En todas, la vinculación con Alemania, con Rusia, o sea es que todos los fregados. Claro, es que Inglaterra fue un país imperialista, y como país imperialista es que, claro, están las raíces de toda nuestra historia contemporánea de la India, de las guerras mundiales. El zar Nicolás II era primo de Jorge V, rey de Inglaterra, quien estaba casado con María de Teck. A mí me fascina María de Teck. Para mí era muy mala María de Teck. Sí. Era mala. Yo decía que era mala, muy lista. Además, dicen que era cleptómana. ¿Ah, sí? Sí. Y gracias a ella los reyes de Inglaterra están exentos de mostrar sus herencias y sus declaraciones de la renta, puesto que ella tiene un hermano que al parecer le daba dinero a una prostituta, y para que esto no se supiera y no fuera un escándalo, consiguió que se aprobase una ley para que las finanzas reales no quedasen al margen y no tuvieran que enseñarse. Ostras. Eso se lo deben a María de Teck. Pues... ambos abuelos de Isabel II, Jorge V y María de Teck. Si buscáis en Google, veréis que Nicolás y Jorge eran muy parecidos físicamente. Daba miedo. Podrían haber pasado por gemelos. De hecho, ellos jugaban a hacerse pasar uno por el otro porque el inglés del zar era absolutamente perfecto. Sus madres, María y Alejandra, eran hermanas, las dos hijas de Cristian IX de Dinamarca. O sea, aquí ya la conexión, porque Esto no lo sabía. Fíjate, el hijo de Federico de Dinamarca, que es Federico X de Dinamarca, si llega a ser rey, va a ser Cristian X. O sea, es que es muy fuerte. Tenían una buenísima relación las dos hermanas. Y tenían muy buena relación el zar y su primo, pero cuando llegó el momento, Jorge no hizo nada por salvar a su primo. ¿Podría haber hecho algo? ¿Crees que le podría haber salvado la vida? Hombre, yo creo que podría haber hecho algo. De hecho, yo creo que la contradicción que él siente también se ve reflejada en ese episodio de The Crown, donde, aparte de relatar cómo muere esta familia, también se muestra cómo el zar le pide ayuda a su primo, él se plantea qué hacer, y es precisamente su mujer que creo que, sin decir nada, le invita a decir como que esto ya no es tu guerra, o sea, aquí ya no... Bueno, a ver, yo creo que aquí se juntaron muchísimas cosas, ¿no? Porque yo creo que fue por su propia supervivencia, porque tras la Primera Guerra Mundial las relaciones entre los ingleses y los alemanes quedaron completamente rotas, hasta el punto que la familia real británica decidió cambiarse el apellido. Ellos eran los Mountbatten y se cambiaron el apellido por Windsor, para que no quedara rastro de su vinculación con el país que había provocado y que había perdido la guerra. País con el que Jorge V estaba emparentado, pues además era primo del Kaiser Guillermo II. O sea, esta guerra fue por tres personas, ¿no? El Kaiser Guillermo II, Jorge V y el zar Nicolás II. Entonces, claro, el marrón, pues ¿quién ha perdido la guerra? Pues el alemán. Además, la zarina era alemana.
Y no era precisamente del agrado de María de Teck, tampoco del pueblo ruso, hay que decirlo. Como Jorge V no podía cambiar de familiares, pues cambió sus apellidos. ¿Qué pasa? Bueno, él cambió, fue el martes 16 de julio de 1917, curiosamente un año exacto antes de la masacre de los Romanov. O sea, es que hay un montón de casualidades cósmicas. Sí. Vais a flipar, porque es que estaba de verdad... Ahora os lo vamos a ir relatando y vais a ver que esta muerte estaba escrita en el destino. O sea, es que había un montón de red flags que vais a ver que se van repitiendo. Un año antes de la masacre, Jorge V elaboró un documento en el que no solo renegaba de sus raíces, sino también mostraba que cuando fuera necesario sería capaz de romper cualquier lazo afectivo con tal de conservar el poder. El rey cuidó minuciosamente el documento redactado en el que renegaba definitivamente de los parientes alemanes. Comunicó su renuncia a sus títulos y nombres alemanes, diciendo: el rey tiene a satisfacción de informar al Consejo de su determinación de respetar el nombre de su casa y de su familia y de interrumpir todos sus títulos alemanes. Hemos resuelto para nosotros mismos y nuestros descendientes y descendientes de nuestra abuela, la reina Victoria, renunciar. La reina Victoria, recordemos que estaba casada con un alemán. Totalmente. Renunciar y acabar con el uso de todos los títulos y dignidades alemanas. Los descendientes en línea masculina de nuestra abuela Victoria, que sean súbditos de este reino, llevarán el nombre de Windsor. El uso de los grados, títulos, dignidades y honores de duque y duquesas de Sajonia, Coburgo-Gotha, o sea, el marido de la reina Victoria, y otras denominaciones alemanas ya no nos pertenecen. God save the king. O sea... Esto ya es una declaración de intenciones Muy de heavy, muchas cosas de las que vienen después. O sea, claro. Ahora te estaba escuchando y claro, yo esto nunca lo había leído tal cual así, pero claro, ahora escuchándote dices, evidentemente nunca les echarían una mano, les ayudarían, porque ante todo lo que tú conservar el poder, o sea, claro, todo lo que se ponga por el camino. Claro, es que el gobierno británico, supongo que entiendo que por humanidad, le puso a disposición de la familia imperial rusa un barco para el rescate, ¿no? Pero Jorge V declinó su uso. ¿Qué pasa? El hecho de que Nicolás fuera considerado un emperador sanguinario, y decimos que no estamos defendiendo a Nicolás II para nada, recordemos el Domingo Sangriento, murió muchísima gente, entre ellos mujeres y niños. Jorge temía que tenerlo en Inglaterra haría que las clases obreras desarrollaran un sentimiento republicano. Así que muy a su pesar, puso por delante su supervivencia y la de la institución a la de su familiar. Quedó devastado por la muerte de su primo y llegó a escribir en su diario que lamentaba la muerte de esos pobres niños. Os recomendamos mucho ese capítulo de The Crown, donde además veréis... Bien. Sí, y luego la intervención también de los monarcas en ese momento, Felipe de Edimburgo y la reina Isabel II, que se sienten culpables, ¿no? También por lo que pasó, se sienten culpa por lo que había hecho su antepasado. Sí, pero yo me pregunto, si esto, o sea, llegado es el momento, yo creo que cualquier persona, no lo defiendo, pero cualquier persona, y más en esa época, que se hubiese encontrado en la situación del rey Jorge, yo creo que hubiese hecho lo mismo, porque sobre todo, y esto se ve reflejado siempre, otra vez nombrando la serie en The Crown, o sea, para la familia real británica, lo primero, y sobre todo para la reina, es conservar la corona y hacer, o sea, tú trabajas y vives por y para eso. Entonces, no creo que en ninguna situación bajo el reinado de ninguna persona que formase parte de la familia real británica hubiese hecho otra cosa, por mucho que luego se sintiese mal, que pudiese perjudicar a la y además corona. es que se podían juntar la clase obrera, o sea, los bolcheviques rusos, convencer a lo mejor a revolucionarios británicos y que hubiese otra revolución en Inglaterra al mismo nivel, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido yo también lo entiendo, ¿no? Ese movimiento político ahora afortunadamente ya no se mata a la gente. Bueno, Putin sí, pero bueno. ¿Cómo llegaron a esto los zares? ¿Cómo era Nicolás? Bueno, pues era un emperador indeciso, se dejaba influenciar. De hecho, en Rusia se decía que las dos personas más poderosas del país eran el propio zar y la última persona con la que hubiese hablado, porque se quedaba se dejaba influenciar siempre. Entonces, la última persona con la que hubiese hablado le hubiera dicho, pinta la pared verde, él pintaba la pared verde. ¿Te das cuenta que en muchas de las situaciones históricas, ¿no?, que tienen que ver con muertes de reyes o con temas que al final son muy sonados y que generación tras generación, pues tipo Revolución Francesa, todo el tema de la Revolución Rusa, el denominador común siempre es el rey tonto? Siempre. O sea, este era tonto, en Francia Luis también es tonto, es verdad. No hacen caso al pueblo, o sea, siempre pasa lo mismo. Fíjate, es verdad, totalmente. A mí me gustaría hablar de la historia de amor de Nicolás y Alejandra y deciros que
al igual que Íñigo Nieva y Tamara Falcó. Me encantan estos remixes que haces cuando no sé qué, cuando hicimos el de María Antonieta, que era la Chabelita, sí, es la nueva María Antonieta, ahora estamos, vale. Bueno, ¿os acordáis del capítulo que hicimos de la boda de Tamara Falcó y Íñigo Nieva? Que estuvimos recopilando todas las red flags que había para que Tamara no se casara con Íñigo. Pues en el caso de los zares también hubo muchísimas red flags que indicaban no os caséis, pero al igual que Tamara Falcó con Íñigo Nieva, desoyeron esas red flags. Nicolás Romanov y Alejandra de Hesse tenían 16 y 12 años respectivamente cuando se vieron por primera vez en San Petersburgo, donde se celebraba la boda de la hermana mayor de ella. Alejandra nació como la princesa Victoria Alix Elena Luis Beatriz de Hesse, en Alemania. Era la sexta hija del gran duque Luis IV de Hesse y su primera esposa, la princesa Alicia del Reino Unido, hija de la reina Victoria. Por cierto, Victoria quiso casar a la futura zarina con su hijo Eduardo, pero ella lo rechazó. O sea, ya empezamos bien, ¿eh? Sí, o sea, sí. ella era la favorita de su abuela, la reina Victoria, que quería convertirla en la futura reina de Inglaterra. Pues Se equivocó. sí. Alejandra y Nicolás vivieron un romance epistolar hasta que 6 años después volvieron a encontrarse. Estaba decidido, querían casarse. A la reina Victoria no le gustaba nada la idea y se opuso. Los padres de Nicolás tampoco querían que su hijo, el futuro zar, se casara con una alemana, pero ninguno de los dos quiso atender a las red flags y se prometieron. A los 6 meses comenzó el desastre. El padre de Nicolás murió repentinamente y Nicolás se convirtió en zar. Al día siguiente, Alejandra fue recibida en la fe ortodoxa. Los rusos conocieron por primera vez a su zarina vestida de luto en el cortejo fúnebre de Alejandro III. Muchos vieron en ello un mal presagio. O sea, ¿veis? Todo el mundo lo veía menos Sí, ellos. Es sí. que al final, Es que- o sea, ese matrimonio ya desde el principio no iba a acabar bien. estaba maldito. Estaba fatal. El 26 de noviembre de 1894 se casaron en la iglesia del Palacio de Invierno de San Petersburgo. Alejandra, a la que apodaban Alix, llevaba la corona imperial de los Romanov, que había pertenecido a Catalina la Grande. Años después recordaría su boda como otra misa funeral, salvo que iba vestida de blanco. A ver, ya os digo, es que la historia es como la de Tamara Falcó y Íñigo Nieva. Es que hay señales por todas Esperemos partes. que no tengan este final, por Dios, ellos No, dos. no, a ver, no. A ver, se casaron porque una necesitaba hacer una exclusiva y los otros porque eran zares, ¿sabes? A ver, más señales del destino. Tras casarse, seguían las señales, porque el día de su coronación, en la Catedral del Kremlin, cientos de personas murieron aplastadas en una avalancha que se produjo en una fiesta popular con motivo de la coronación. Y a partir de entonces, los rusos comenzaron a hablar de maldición y se plantó la semilla del odio del pueblo ruso hacia sus zares. Porque Nicolás y Alejandra quisieron suspender un baile convocado en su honor en la embajada francesa, pero no les parecía bien porque había muerto mucha gente, pero les dijeron, oye, mira, es que si no vais al baile los franceses se van a enfadar, así que prefirieron no enfadar a los franceses. Pero, sí, claro, es que la vida te envía señales, tú Sí. decides si las escuchas. O sea, estos Claro. dos, en la boda se les Sí. muere un montón de gente. Sí, es que- Y encima también la hipocresía de ir, porque se van a enfadar los franceses. Bueno, pero esto la gente que les asesoraba no les quería muertos. Es que el asesoramiento es real, ojo, que Sí, siempre sí, lo comentas es tú verdad. cuando haces Royal Salseo, tipo... Es verdad. Antes lo comentabas bueno, con Kate y con todo. Kate Middleton, por ejemplo, o sea, está claro que el equipo de comunicación de Kensington Palace lo ha hecho mal y se ha cargado de la imagen de Kate Middleton, pero bueno. Esto se repitió el 22 de enero de 1905, cuando una multitud obrera se agolpó a las puertas del Palacio de Invierno y el zar respondió ordenando a sus militares que dispararan a la gente, provocando la muerte de más de 1000 personas. Este día pasó a la historia como Domingo Sangriento y se considera el inicio de la Revolución Rusa. Nicolás y Alejandra eran jovencísimos, 26 y 22 años, respectivamente, no sabían cómo manejar el país y ella era muy impopular. Era un poco María Antonieta, ¿eh? Fíjate Literalmente, que ¿eh? sí, un poquito sí. Los mismos Sí. patrones se repiten. Vestía con pesados brocados y siempre iban joyada hasta las cejas, creía que era un ser divino y corrían rumores de que tenía varios amantes. Lo mismo. Total, y aparte, justo ellos dos llegan, o sea, son reyes súper jóvenes, que Sí, un es verdad. hecho muy, muy diferenciador de lo que le pasa a María Antonieta es que llega siendo una niña, Es no se verdad. comporta como tal. Pues a esta chica le pasa lo mismo. Exacto. A todo esto había que añadir que Alejandra tuvo la osadía de quedarse embarazada varias veces y dar a luz niñas. Olga, Tatiana, María y Anastasia. Heredero not found. Todo el mundo sabe que eso es culpa de las mujeres. O sea, las mujeres deciden si tienen niños o niñas. Claro. ¿Sabes? Es que, a ver, de Tienen toda la poder. vida, claro. Finalmente, en 1904, el ansiado varón Alexei llegó al mundo, pero venía quejado de lo que se conoce como la enfermedad de los reyes, la hemofilia. Esto fue clave para que se precipitara la Revolución Rusa. A ver, ¿por qué?
La hemofilia se transmite a través de la madre y era una enfermedad que portaba la reina Victoria y que ésta había transmitido a su hija Alicia y esta a la zarina. Alejandra sabía lo que significaba la hemofilia. Su hermano mayor Federico había muerto por ella tras sufrir una hemorragia cerebral tras una caída. O sea, la hemofilia es una enfermedad de coagulación de la sangre. Sí, que que tienes una herida, plaquetas, claro, sí. entonces te desangras, ¿no? Dicho mal, dicho así a bote pronto para que lo entienda todo el mundo. Que su único heredero padeciese la enfermedad lo convertía en un ser frágil, puesto que cualquier golpe o herida podía resultar fatal. Alex se obsesionó con mejorar la salud de su hijo y entonces se cruzó en su camino alguien que seguro que os suena. ¿Quién era Gregory Rasputin? Yo cada vez que escucho esta canción, ahora hablamos de Rasputin, pero ¿sabes quién me viene a la cabeza? ¿Quién? ¿Tú sabes el actor de Loki? Sí. Tom Sí, Hiddleston, sí. Que, ¿tú has visto el baile que hace con esta canción? No. Uy, tienes que verlo. Lo veré. Te vas a quedar alucinada. Esta es una canción de Boney M, del grupo Boney M. A ver, cuando te dicen Revolución Rusa, dime una palabra, yo creo que la mayoría de la gente dice Rasputin. ¿Es que aparte el nombre? Sí, es maravilloso, Rasputin. Es un personaje fascinante. Yo creo que también, junto con la falsa desaparición de Anastasia, también contribuye a la mitificación de toda la historia Total. de los Romanov, ¿no? Era un místico que venía de un pueblo de Siberia occidental, muy convincente y considerado un libertino sexual. Es que fíjate, tiene todos los ingredientes. O sea, llega de un pueblo de Siberia occidental Sí, y es sí. místico. O sea, Sí, ya sí, lo sí, tiene, sí. O sea, ya el personaje en Claro, sí. presuntos poderes, muy convincente, logró convencer a la zarina de que sus poderes salvarían a su hijo. Ella estaba desesperada, os recuerdo, al que sometía a sesiones de hipnosis. También aseguraba ver el futuro, de manera que tanto Nicolás como Alex le consultaban a menudo hasta que todo el mundo se dio cuenta de que ejercía una enorme influencia en la política del país. Todo se aceleró con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Nicolás partió al frente y Rasputín aprovechó el vacío de poder para gobernar en la sombra. Claro, otra vez rumores de que Rasputín y la zarina se lo montaban, corrieron como la pólvora, y hasta el servicio secreto británico urdió un plan, los británicos siempre están ahí, Sí, de verdad. para asesinarlo. No fue fácil matar a Rasputín, ¿eh? Hombre. Hubo que envenenarlo. Era muy grande, era un tío muy alto, muy grandote, dicen que medía 2 metros. También se habla de su miembro viril, que se lo cortaron post-mortem. Es que hay un montón de leyendas Ostras, urbanas. esto no lo sabía. Sí, corre la leyenda urbana de que le cortaron el miembro y lo conservaron en formol y que era un miembro descomunal. Yo supongo que todo esto forma parte de la leyenda urbana. Chica, no sé, yo he visto muchas películas y no sé, ¿vale? O sea, el próximo capítulo el ser dedicado humano al miembro de es- Rasputín. El ser humano es cortarle el miembro, Pero guardarlo en sí, sí, formol. sí. O sea, no sé. Es Que- que cuando lo analizas fríamente dices quiénes Sí, somos y hacia exacto. dónde vamos. No lo sé. Entonces, que somos muy sádicos. Tuvieron que envenenarlo. No funcionó. Le dispararon. Tampoco se moría. Lo tiraron al río con un montón de cadenas y murió en 1916. Pero, a ver, da igual. Aunque hubiesen matado a Rasputín, el daño a la familia imperial rusa ya estaba hecho porque estaban sentenciados. Cuando estaban volviendo del frente, Nicolás fue detenido y obligado a abdicar. Él abdicó tranquilamente. Bueno, vale, pues abdico. A principios de 1917, la ciudad, agotada por la guerra y la escasez de alimentos, era un polvorín. La ira y la desesperación se dirigían contra quienes ostentaban el poder. O sea, a ver, normal, estaban pasando hambre, penuria. Rusia, que no sería, a ver, es un sitio agreste, es un sitio con un clima complicado. Muy complicado. O sea, al final, uno de los hándicaps y también un baluar que tiene la propia Rusia es su clima. O sea, al final es determinante siempre. Entonces, claro, pobreza, el clima y una ciudad sin ley, por decirlo de alguna manera, Claro. porque nadie tiene quien te gobierne y yo creo que la población se veía sola. Claro, pues- y ellos grandes... Tú ves, es que si buscáis en Google imágenes del Palacio de Invierno de San Petersburgo, veréis unas escalinatas, una riqueza, pero estratosférica, Sí, o sea, sí, una sí. exageración. La zarina con todas esas joyas, esas diligencias, esas carrozas, esos caballos. Claro, y la gente pasando hambre, pues es que igual que con María Antonieta Total, y Luis, total. que el Palacio de Versalles, que es claro, enorme, claro. que es bueno, una cosa imperial, es una cosa, una arquitectura que dices, Sí. ostras, y luego ves a la gente, ¿no? Que no tenía para comer, no tenía absolutamente nada, pues aquí lo mismo. No supieron escuchar a su pueblo, igual que habrá muchas veces, pues hay monarquías que no saben escuchar a su pueblo en las redes, salvando las distancias, obviamente, pero yo creo que a día de hoy siguen, ¿no? A veces queriendo mantener esa distancia, ¿no? Esa magia, y yo creo que ahora toca bajar a la tierra, porque fíjate,
ahora no va a venir la gente a ejecutarte, ¿no? Pero sí que la gente yo creo que tiene suficiente poder como para terminar con una institución si se sienten engañados. La opinión ahora yo creo Claro. que es el arma del pueblo. Antes pues era generar todo este tipo de revueltas y matar, pero ahora yo creo que también es lo que tú siempre dices cuando haces salseos históricos. Al final, crear contenido con esta base histórica tiene que servirnos incluso Claro. a los actuales dirigentes para decir, hostias, no bebamos del pasado, no cometamos Sí. nuestros mismos errores. A la gente hay que escucharle o a la gente hay que contarle. Si tú estás en esta posición superior porque te ha tocado, porque el sistema es así, yo creo que te debes al pueblo y debes informarle. Entonces, cuando no se le escucha, pues al Claro, final es que la yo creo- opinión se es te tira encima. Claro, y falta de transparencia, ¿no? Yo creo que al final la gente quiere conocer a sus monarcas, quiere saber primero para qué sirven, ¿no? Que no Literalmente. sea solo para ponerse vestidos bonitos y asistir a grandes cenas de gala y quieren saber la verdad de lo que hacen, de qué viven, con cuánto dinero viven y transparencia, porque hoy en día no les van a ir a matar. No. Pero ya hay muchos países republicanos, cada Sí. vez más, o sea, cada vez hay... Sí, yo creo que el trabajo ahora mismo de las monarquías es sobre todo sobrevivir ante su pueblo, que bueno, pues al final antes los ciudadanos podían tener opinión, pero la opinión no llegaba a tener un altavoz. Ahora, por ejemplo, las redes son un altavoz que pueden determinar Es muchísimas que fíjate, cosas. a base de fake news se puede destruir una monarquía. Total, Ahora total. mismo la familia real titánica podría, por las fake news, es que yo ya me he quedado con lo de jamás Me voy encanta, a poderles volver a me llamar encanta. familia ¿Cómo se te real ocurrió? británica. Pues así, chimpum, de repente. Es que el sí, símil es sí, brutal, sí, sí. claro, Titanic. Y la gente ya lo ha adoptado, ya lo usa Claro, en claro. Twitter y eso. O sea, yo creo que antes la gente atacaba a los monarcas, les cortaban la cabeza, los mataban, los ejecutaban y ahora los pueden destruir a base de fake news, que es lo que también se ha intentado hacer aquí con Leticia, ¿no? Que a base Sí. con fake news se ha Bueno, todo intentado lo que pasó con Jaime del Peña. Burgo, Jaime Peñafiel. Yo creo que lo hicieron muy mal. Sí, porque y no es, fue a es nada. ir a acabar con una reina a modo Sí, cutre. sí, Los no lo hicieron tweets, bien. Pero sí que es cierto que se puede dañar y, o sea, que hay que ser transparente. Pues Mar, muchísimas gracias por este ratito de historia sobre la Revolución Rusa, los zares y la vinculación con la familia real británica que está en todos los fregados. Sí, que yo creo que también tienen que mantener este misterio un poco, porque a mí es lo que me interesa de ellos. Es como, Claro. al final están en todas partes, o sea, ahora mismo, o sea, siempre que pasa algo en la familia real británica, todo el mundo habla de ello. Es global. Yo a veces lo analizo conmigo misma y digo, ¿qué tienen? Bueno, yo creo que es la única familia real que, junto con las orientales, ¿no? Tailandia y eso, que todavía mantienen ese rollo medieval. Claro, debe ser ¿Sabes? eso. Y yo creo que es este rollo cuento de hadas. Y como todavía mantienen eso, lo que pasa es que ellos quieren el cuento de hadas, pero luego también quieren hacer vida normal y decir, no, William y Kate no van a hacer actos públicos porque quieren dedicarse a sus hijos. Mira, no, porque hay un montón de gente que se dedica que no puede dedicarse a sus hijos porque tiene que trabajar para ganarse un mísero sueldo y tú estás llevando vida de multimillonario. Es que yo he llegado a tener debates con gente que no es monárquica y no sigue nada de la monarquía sobre la familia real Sí, británica, sí, y digo, sí. ¿cómo es posible esta Pues gente sí. lo que mueve? Bueno, Sí, sí, bueno. pues mira, ahora tenemos... A mí lo que no me gusta es que se acabe con la familia, o sea, que, por ejemplo, en el caso de los zares, ¿no? Y luego tener un emperador como Putin, ¿no? O sea, para eso... No, o claro, sea, es- no hay ninguna diferencia No. entre Putin y No has Nicolás II. evolucionado. No has evolucionado. Simplemente que, bueno, Putin es muchísimo más inteligente que... Sí, y cuenta con una Nicolás. tecnología que no existía cuando Pero al vivía final, Nicolás II. la base es la misma. Sí, y mira Napoleón, se acabó ¿Sabes qué me ha recordado mucho a Rasputín? ¿Sí? Porque sí, claro, porque llega de la nada, acaba gobernando Sí, fíjate. en la sombra, luego era una persona que iba de todo menos de emperador y al final acaba siendo el que él Fíjate, manda sí, más. pero fíjate, ¿no? Vamos a derrocar la monarquía Claro, y tal, sí. y tú acabas siendo un emperador exactamente igual. También en Inglaterra hubo 10 años de república y también el que, ahora no recuerdo el nombre de quien se quedó con el cargo, pero se lo cargó todo y volvió la monarquía Sí, otra bueno, vez. la controversia del poder es que podríamos Sí, tener exacto. otro debate. Es que sí. cuando no hay reyes hay emperadores muchas veces, pero Sí. bueno, esto lo dejamos para otro Total. episodio. Mar Jiménez, muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos en el próximo Puro Salseo. Un besito. A la vida no le pongas solo salsa, ponle puro salseo con Nuria Marín. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.